En esta sesión vamos a continuar con lo que es el proceso de Gram-Schmidt y la descomposición QR, que como bien nosotros sabemos, bueno, retomamos. Vamos a hablar otra vez de Gram-Schmidt. Que como ya vimos, esto realmente, si yo pongo aquí las fórmulas, yo tengo una colección de vectores B1. Bueno, aquí les estaba poniendo A1 hasta AN. Esta es una colección de vectores. Bueno, aquí le ponemos Rm. Una colección de vectores en Rn. Sabemos de entrada que si esto pedimos que es Li, o sea, linealmente independientes, pues entonces no nos va a quedar de otra que m sea menor o igual que n. Con esto es con lo que empezamos a trabajar y calculamos vectores Q1 con el proceso de Gram-Schmidt, que es igual a A1, Q2 es igual a A2 menos la proyección con respecto a A1. Bueno, aquí sería con respecto a Q1 para lo que nos interesa, que es lo mismo porque Q1 es A1, pero aquí nos interesa ponerla así, de A2, Q3 es A3 menos la proyección con respecto a Q1 de A3 menos la proyección con respecto a Q2 de A3. Sucesivamente tendríamos que QM tiene que ser igual a AM menos la sumatoria desde J igual con 1 hasta M menos 1 de la proyección con respecto a QJ de A. Ay, perdónenme aquí no es la proyección P. Recordemos que la que utilizamos es el complemento. Bueno, no, sí, aquí sí es P. Sí, perdonen, ya todo el complemento ortogonal sí es esto. Sí, así estamos correctos. De esta manera es PJ a J, donde PQ lo voy a poner así. Tiene que ser igual al producto interno PQ aplicado a un vector A. Tiene que ser igual producto interno de A. Sí, bueno, sí, de A con Q entre la norma al cuadrado de Q multiplicado por Q. De esta manera está definida nuestra proyección. El complemento pues ya vimos que se obtiene de aquí, que es realmente ya toda la fórmula, pero las PQ son dadas de esta manera. También vimos la vez pasada que yo si iba sustituyendo de manera escalonada, el A1 lo sustituyo aquí abajo, bueno, el Q1 lo sustituyo aquí abajo, luego el Q2 lo sustituyo aquí abajo, sustituyendo también los PQs, yo puedo obtener una fórmula que me va a decir que A1, por ejemplo, tiene que ser igual a Q1, eso permanece igual, A2 tiene que ser igual a Q2 más, aquí nosotros utilizamos otra notación, lambda 1, 2 con Q1, A3 es igual a Q3 más lambda 1, 3 estoy utilizando la notación que estábamos utilizando de los lambdas. Lambda 2, 3, Q2 y así sucesivamente. AM tiene que ser igual a QM más la sumatoria
sumatoria desde j igual con 1 hasta n de quién, de lambda 1j, permítanme aquí, aquí es lambda j m por qj. Así quedaría nuestra notación, y esto nos llevaba a que esto se ve como una multiplicación de a tiene que ser igual a este producto, donde Q no es otra cosa más que la matriz conformada por Q1 hasta Qm son columnas. Como estos son vectores columna, pues son las columnas de la matriz Q. A justamente son los vectores A1 hasta AM, y R es la matriz conformada por los vectores lambda que se obtienen aquí, y como aquí solo tiene unos 1Q1, 1Q2, 1Q3, está multiplicando 1 por esos, entonces lleva unos en la diagonal, y aquí sería lambda 1, 2, lambda 1, 3, aquí iría 0, 0, 1, 0, bueno, déjenme ponerlo así, lambda 2, 3, así sucesivamente, esto es ceros, aquí quedaría 0, 0, aquí sería lambda 1m, si se lo estaba checando, y aquí sería lambda 2m, y aquí iría un 1, donde la R entonces es una matriz triangular superior de tamaño m por m. Es una matriz cuadrada, aquí no hay problema, y luego tenemos la ecuación que queremos, que A entonces es igual a una matriz Q por una matriz R. Ahora, esta matriz Q en la descomposición QR se pide que Q en la descomposición QR se pide que Q sea una matriz ortogonal. Entonces tenemos que ver qué es eso, porque justamente la matriz que nosotros estamos poniendo así con estos lambdas tal cual no cumple la definición de una matriz ortogonal. Le falta un detalle a nuestro proceso de Gram-Schmidt. A este que tenemos aquí le falta un detalle que justamente es el que completa tal cual el proceso ya entero. El proceso como tal nos da una lista de vectores Q1 y Q2. O sea, lo escribo aquí como una nota. El proceso de Gram-Schmidt genera una lista de vectores ortogonales.
¿Qué quiero decir con ortogonales? Pues que QJ producto interno con QK tiene que ser la delta de Kronecker. Que esta nuevamente les recuerdo que vale. No es cierto, perdonen aquí. No genera la delta de Kronecker, me estoy adelantando un poco. Va a ser 0 si J es distinto de Q. Esto es lo que pasa con el proceso de Gram-Schmidt. Todavía no nos da la delta de Kronecker. Esto quiere decir que QJ con QJ, producto interno, solamente sabemos que es un elemento en los números reales. No sabemos cuánto vale. Lo que nos falta, que es la normalización para generar una lista de vectores ortonormales, es justamente lo que nos va a dar que su producto interno nos dé la delta de Kronecker. Perdón. Es aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer eso? Veamos primero que nada. Déjenme aquí. También lo pongo como una nota. Una lista de vectores ortogonales vamos a ponerle Q1 hasta Qm se dice ortonormal si para cada J desde 1 hasta M la norma de los vectores QJ siempre es 1, o sea, todos ellos son vectores unitarios. Esto quiere decir QJ es unitario. Entonces, para que nosotros hagamos lo que queremos aquí, que nuestra Q sea una matriz ortogonal, que es diferente a que las columnas sean ortogonales, lo vamos a ver ahorita, se va a completar con la normalización de nuestros vectores resultantes en Gram-Schmidt. Vamos a eso. Primero, ¿qué es una matriz ortogonal? Aquí hay una pequeña discrepancia en el sentido de matrices que no son cuadradas. Miren, para el caso, si Q es una matriz cuadrada, entonces aquí se dice que es ortogonal si Q transpuesta por Q es igual a Q por Q transpuesta igual a la identidad. Esto es lo que se le conoce como una matriz ortogonal. Por ejemplo, vamos a hacer un caso en una matriz Q de tamaño 2×2. Sea alfa un elemento que está entre 0 y 2pi. No puede ser 2pi, solo es 0 cerrado por 0 y abierto por 2pi. Q va a ser igual a la matriz coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Esto de aquí me va a implicar que Q transpuesta, entonces, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser la matriz coseno de alfa
menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Q transpuesta por Q me va a quedar coseno cuadrado, es este por este, coseno cuadrado, más este. No, aquí estoy al revés, aquí es este por este, seno cuadrado de alfa, y aquí me va a quedar este por este, que es menos seno de alfa por coseno de alfa, este por este, que va a ser más coseno de alfa por seno de alfa, y de este lado me va a quedar algo similar. En este cuadrante que vamos a tener aquí va a ser seno por coseno menos coseno por seno, seno de alfa por coseno de alfa menos coseno de alfa por seno de alfa. Y de este lado va a quedar, si no más me equivoco, es menos seno, si es primero senos, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Por identidades trigonométricas, perdonen, esto nos queda 1, 0, 0, 1. Y lo mismo pasa con Q por Q transpuesta. Se obtienen estas identidades de esto. Un hecho interesante es que se tiene en matrices 2×2 es que toda matriz ortogonal está descrita de esta manera. Y justamente estas matrices coseno de alfa menos seno de alfa se les conoce como una matriz de rotación. Más en general, bueno, ahí es ambiguo decir más en general, porque esto lo digo más en general porque esto ya es general, alfa es un arbitrario aquí, siendo más generales, aquí se le conoce como rotación de Gibbons. Cuando trabajamos en dimensiones más altas, estas matrices vuelven a aparecer de esta forma, pero vienen acompañadas de unos y ceros. Cuando ya hacemos rotaciones en más dimensiones, lo voy a mencionar más adelante, porque justamente las rotaciones de Gibbons sirven para calcular la factorización QR de la manera más óptima. No vamos a llegar a ver ese algoritmo como tal porque es muy repetitivo. Realmente lo que hace es eliminar en la matriz R, empieza a eliminar cada uno de estos ceros y es algo tardado de entender, bueno, de hacerlo más que nada, pero sí vamos a ver otra variante que son reflexiones de Hausgelder, y las de Gibbons pues solo las voy a mencionar, pero van a ver que estas matrices van a volver a aparecer y ya las voy a mencionar en su forma más general. Pero para el caso de dimensión 2×2, matrices de tamaño 2×2, todas las ortogonales resultan ser de esta forma. Un alfa entre 0 y 2pi, de hecho es un alfa real cualquiera, pero recuerden que coseno y seno son funciones periódicas, entonces solo nos interesa trabajar en 0 y 2pi. Los demás pues si se repiten no tienes tanto chiste.
Entonces nos quedamos de esta manera. Son la forma más óptima de trabajar QR. Cuando ustedes hacen la factorización QR con alguno de los comandos, tanto de Octave como de MATLAB, como de matemática, de Julia, también tiene su propia factorización, utiliza rotaciones de Givens. El hacer QR con Gram-Schmidt lleva mucho error, ahorita verán por qué, pero es con el que me conformo que entiendan, con ese me doy por bien servido, y Hausholder es el que vamos a ver, pero solamente para tener una alternativa, que es más preciso o genera menos error con respecto a Gram-Schmidt. Para compensar algo intermedio entre el error y velocidad, se usan rotaciones de Givens. Por eso es el más óptimo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una matriz ortogonal. Esta Q, que son las matrices de rotación. Esto es cuando las matrices son cuadradas. Y aquí es donde les digo, aquí difieren mucho los libros, porque algunos cuando trabajamos sea Q una matriz de tamaño M cruz N, de tamaño arbitrario, hay que pedir, van a tener dos casos. Q se dice ortogonal. Uno, si M es menor que N, menor o igual, bueno, aquí ya vimos menor o igual, el igual es el caso cuadrado. Entonces vamos a tener que Q por Q transpuesta debe ser la identidad. ¿Pero en quién? Pues si Q está en M cruz N, Q transpuesta está en N cruz M. Entonces aquí nos va a quedar en I de N. 2. Si N es mayor o igual que M, también puede llegar a pasar. Entonces Q por Q transpuesta debe de ser igual a la identidad. ¿En quién? Pues nuevamente aquí es M cruz N, N cruz M, y aquí es la identidad en M. Como pueden ver, la definición aquí no es como acá. Aquí está. No pasa esto donde se tienen las dos igualdades. Q transpuesta por Q es igual a Q por Q transpuesta igual a I. De hecho, desde aquí nos está diciendo que la identidad es diferente en cada caso. Y solo nos interesa una de las dos multiplicaciones. Para el caso de las matrices, cuando tenemos un mayor número de columnas, no, permítanme, aquí lo tengo al revés. Aquí es N menor o igual que M. Y aquí es M lo estoy poniendo igual. Aquí es M menor o igual que N. Ahora sí, y ustedes disculpen, es que aquí sí se me llega a confundir un poco. Pero si tenemos un mayor número de filas que de columnas, entonces ocupamos Q transpuesta por Q. Si tenemos un mayor número de columnas que de filas, tenemos que ocupar la de Q por Q transpuesta. Más que nada para que estas multiplicaciones queden exactas y nos den el cuadrado correspondiente. Entonces así es como se trabaja trabajan las matrices ortogonales cuando no son cuadradas. Son dos casos muy diferentes. El caso que a nosotros nos va a interesar es el primero, el caso 1. Cuando tenemos un mayor número de filas
que de columnas, porque justamente este requisito de aquí es el que se tiene cuando pedimos que una lista de vectores sea LI. Una situación necesaria para que una lista de vectores sea LI es que la cantidad de vectores sea menor que la dimensión del espacio. Por ejemplo, aquí espero no se confundan, no se revuelven, porque aquí van a estar al revés, pero nosotros teníamos A1 hasta AM, matriz en Rn, y pedíamos que esta fuera LI. Por tanto, aquí para que sea LI, al menos debe de pasar que el M sea menor o igual que el N. Digo, aquí lo está al revés, pero es simplemente por la notación de cómo están las matrices. Aquí la matriz A es aquella conformada por las columnas A1 hasta AM, y esta, si lo quieren ver, es igual a A11, A21, así sucesivamente, N, N1, así sucesivamente hasta acá, que es A1M, A2M, ANM. Así es como nosotros tenemos nuestra matriz A en nuestro proceso de Gram-Schmidt. Entonces hasta aquí es como se ven. Digo, esta no era ortogonal, esta la pedimos solamente ley, pero es para que vean cómo van los índices. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta Q, la Q que generamos en Gram-Schmidt, esta que está aquí, esta Q. Esta aún no cumple que cuando yo haga el producto Q transpuesta con Q me dé la identidad. ¿Por qué? Ya se los había comentado. Pues si yo hiciera Q transpuesta por Q, lo único que voy a obtener va a ser la matriz formada por los productos internos QJ, QJ, aquí es Q1, perdón, Q1, Q1, voy a hacer ceros, todo va a ser ceros prácticamente aquí, salvo la diagonal, donde van a estar los productos internos, QM, M, QM. Esto es lo que voy a obtener si yo hago esa multiplicación de matrices. Entonces, para solucionar eso, hay que agregarle un paso extra al proceso de Gram-Schmidt. ¿Qué es dicho paso? Dicho paso va a ser que si nosotros tenemos que Q1 es igual a A1, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser normalizar Q1 igual, vamos a ponerle si quieren otra letra, sí, E1, bueno, no, porque este se puede confundir con los R1 igual a Q1 entre la norma de Q1, o sea que hay que normalizarlos. Luego ya ahora sí podemos calcular Q2 igual a A2 menos aquí tenemos dos opciones, o podemos usar a Q1 o podemos usar a R1. Pero por como tenemos nuestro proceso de Gram-Schmidt, vamos a usar a Q1. Va a ser A2 con Q1
entre este Q1 por Q1. Y luego el siguiente paso tendría que ser R2 igual a Q2 entre la norma de Q2. Luego el siguiente paso, el j-º paso, va a ser calcular QJ igual a AJ menos la sumatoria desde K igual con 1 hasta J menos 1 de AJ con QK entre QK y así. Y el siguiente paso sería hacer RJ igual a QJ entre la norma de QJ. Con esto en mente, ya nosotros podríamos generar aquí. Vean, se me fue esta hoja. Déjenme ver. Bueno, la voy a editar más adelante. Pero con este procedimiento de aquí, ahorita las arreglo. Con este procedimiento de aquí, ya podemos generar nuestra matriz QR, que sí va a ser ortogonal. Pero entonces tendríamos que hacer nuestra ortonormalización de A1 por un vector, lo cual no es nada óptimo. Y luego de eso hay que llevarlo a esta que está aquí, a esta R. Entonces eso la verdad no es tan óptimo, estar calculando proceso de Gram-Schmidt, luego normalizando, calculando proceso de Gram-Schmidt, normalizando, calculando proceso de Gram-Schmidt, normalizando. Pues al final nuestra matriz Q va a ser aquella conformada por los vectores R1 hasta Rm. Y nuestra matriz R aquí ya no va a tener unos. Ya no va a tener unos en la diagonal. ¿Por qué? Porque nuestro despeje, recuerden que nosotros teníamos A igual. Déjenme mejor escribirlo acá abajo. Miren, quiero este despeje que tenemos aquí. Este, de los A1 a los das a N. Yo este procedimiento tengo que acoplarle de alguna manera los R1 y Rm que obtengo. Yo aquí lo que estoy haciendo en A1 igual a Q1 es dividir entre la norma de Q1. Entonces, cuando yo tenga esta matriz A, lo único que voy a estar recobrando es A1 entre la norma de Q1, A2 entre la norma de Q2, AM entre la norma de QM. Según mi proceso de normalización que estoy haciendo en Gram-Schmidt acá abajo. Aquí miren, yo estoy dividiendo el Q1 entre Q1 y el Q2 entre la norma de Q2, que prácticamente estaría dividiendo entre Q2, y al hacer el despeje, en lugar de recobrar mi matriz A para que me quede A igual a Q por R, tendría que obtener estas matrices. Entonces, para quitar cada K1, cada norma de Q1 aquí, y me queden estas fórmulas tal cual, tengo que multiplicar cada uno de estos por el respectivo Q1, la norma de Q1. Este lo tengo que multiplicar por Q1, por la norma de Q1, este por la norma de Q2 y este por la norma de QM. Eso que me da como ventaja o desventaja
pues eso me va a quedar que aquí voy a tener que poner a la norma de Q1 en la diagonal. Aquí los lambdas no van a cambiar porque recuerden que tenemos la norma de Q1 está al cuadrado al final del día. Aquí son estos productos internos. Este que está aquí, recuerden que es la norma de QK al cuadrado. Entonces no me va a afectar. Y yo puedo cambiarlos por los R's que son de norma 1. Entonces aquí me va a quedar lambda 1, 2, lambda 1m. Aquí me va a quedar ceros, ceros, norma de Q2, lambda 2m, así sucesivamente hasta llegar a la norma de Qm. Así es como se va a ver realmente mi matriz R. Y los lambda 1, 2 pues no van a ser otra cosa más que mis productos internos. Estos que tengo aquí arriba, AJ por QJ. Pero entonces, esta forma de calcular QR, como les dije, no es muy eficiente porque tengo que hacer ortogonalización, normalización, ortogonalización, normalización. Y lo que sí vamos a ver ahora, bueno, lo voy a dejar para la siguiente sesión, ya es el algoritmo formal de descomposición QR con Gram-Schmidt, el que sí van a programar. Bueno, de hecho yo lo voy a programar, no se preocupen. Ustedes van a programar el de Hauss-Hölder, les voy a explicar cómo funciona Hauss-Hölder bien, pero aquí esta parte es un poco enredada porque son muchos cambios los que hay que hacer, muchas sustituciones, hay que hacer el despeje, hay que entender matrices ortogonales. Miren, les recuerdo que aquí me equivoqué un poco de hojas. Hay matrices ortogonales y aquí tal vez lo complicado es entender por qué quedan estos aquí en la diagonal. Para que esta matriz Q, esta que queda conformada aquí, como ya normalizamos los vectores, entonces RJ por RK ahora sí me va a dar la delta de Kronecker, JK, donde esta nuevamente les recuerdo que es 1 si J es igual a K, 0 si J es distinto de K. De manera que cuando yo haga Q transpuesta por Q, esto sí me va a dar la identidad. ¿Por qué? Pues porque Q, vean esto, si yo tengo que Q es igual a R1, déjenme. Bueno, Q es una matriz ortogonal. Déjenme ver. En este caso lo estamos viendo así. Q transpuesta es una matriz de tamaño. Es aquí M por N. El hacer Q transpuesta por Q, pues esto a qué equivale. Pues esto es equivalente a la matriz, esto ustedes lo pueden comprobar fácilmente, producto interno Q1 con Q1. Aquí va a quedar el producto interno de Q1 con Q2
Aquí va a ser Q1 con QM. Esto solamente se deduce de la fórmula de multiplicación de matrices. En las diagonales vamos a tener producto interno desde QM con QM. Aquí va a ser el producto interno de Q1 con QM. A ver, permítanme. Aquí va a ser el producto interno. No, aquí es el producto interno de QM con Q1. Aquí es QM con Q2. Y así sucesivamente. Ahora sí. Este es el producto de una matriz con su transpuesta. Solo son los productos internos. En el caso real, en el caso complejo no. En el caso complejo se requiere la conjugada transpuesta. Entonces, así es como se ve. Y pues haciendo estas sustituciones, si tenemos una matriz ortogonal, bueno, una lista de vectores ortogonales que conforman las columnas de la matriz, pues se van a obtener los, como son la delta de Kronecker, Q1, Q2, Q1, QM, QM, Q1, QM, Q2 son 0, y donde los índices son igual, va a valer 1. Por tanto, nos va a quedar la identidad. Entonces, así es como va a quedar nuestra descomposición QR, gracias a que nosotros normalizamos las matrices. Si no las hubiéramos normalizado, déjenme ver dónde lo escribí, obtendríamos esta que está aquí, la que tiene en la diagonal todos los productos internos de los vectores consigo mismo. Al momento de ortonormalizar o normalizar los Qs, ahora sí ya obtengo mi matriz de estos vectores. Entonces, aquí sí puede sonar un poco enredado, como les dije. Esta parte nada más es entender bien lo que son matrices ortogonales. Es lo que más me interesa. Que entiendan que la definición de ortogonalidad para el caso cuadrado se tiene simple, es esta condición, y para el caso que no sea cuadrado tenemos dos condiciones. Bueno, no dos condiciones, tenemos dos definiciones como tal que no son relacionadas entre sí. Para el caso que nos interesa, es pedir que Q transpuesta por Q sea la identidad y no Q por Q transpuesta. Esto es muy importante porque es una forma de comprobar si nuestra descomposición QR es correcta. Si al hacer la descomposición obtenemos una matriz Q de tal manera que al multiplicarla por su transpuesta por la izquierda nos da la identidad, entonces inmediatamente nuestra descomposición QR puede verse casi hecha. Nos faltaría la comprobación justamente de que al multiplicar Q por R nos dé la matriz A, ¿no? Pero ya al menos por un 50% ya tenemos qué es la que queremos. Entonces así es como hay que trabajar. Y es lo que vamos a ver. Nos me interesa que ahorita de esta parte me interesa que entiendan bien lo que es una matriz ortogonal. Porque lo siguiente lo que vamos a hacer es todo este procedimiento que tenemos aquí. Todo lo vamos a hacer de una manera óptima. No vamos a ir uno por uno. Vamos a ortogonalizar un vector. Por ejemplo, la columna 1 la vamos a ortogonalizar. Vamos a ortogonalizar ahora de la columna 2 hasta la columna n. Respecto a la columna 1, las vamos a ortogonalizar en un solo paso. La idea de eso proviene en que si se fijan en la fórmula de Gram-Schmidt, aquí por ejemplo, miren, aquí se está ortogonalizando con respecto a Q1. Si yo sigo más adelante en 4 dimensiones, se ortogonaliza con respecto a Q2 y luego se ortogonaliza con respecto a Q3. Aparece Q1, Q1, luego acaba de ser Q2, Q2 y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué estar haciendo una ortogonalización uno a uno los vectores si podemos hacerlos desde un solo momento una múltiple ortogonalización? A eso se le conoce como el algoritmo modificado de Gram-Schmidt, que no es otra cosa más que hacer una cantidad de procesos reducida para calcular la ortogonalización. En lugar de ortogonalizar A2
perdón, Q2 con respecto a Q1, luego Q3 con respecto a Q2 con respecto a Q1, lo que vamos a hacer es ortogonalizar QM hasta Q2 con respecto a Q1 en un solo paso. Luego vamos a ortogonalizar QM hasta Q3 con respecto a Q2 en un solo paso. Luego vamos a factorizar QM hasta Q4 con respecto a Q3 hasta un solo paso y así sucesivamente. Y pues como podrán ver se va a reducir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues trabajando directamente con las matrices ortogonales Q y R. R nos va a servir así como la tenemos aquí, más claro, acá. Nos va a servir para almacenar los productos internos que se obtienen de Gram-Schmidt, que son estos de aquí. Y si vamos a ortonormalizar, vamos a normalizar en un paso aparte, pero pues reduce el trabajo de estos coeficientes lambda 1, lambda 1,2, lambda 1m, lambda 2m, los reduce bastante. Pero ya no vamos a tener que repetir un procedimiento. Aquí, por ejemplo, se hace 1, 2 veces, en Q2 se hace esta multiplicación de la proyección una vez, en QJ se va a hacer J menos 1 veces la proyección, eso se reduce bastante. Entonces, si es un poco enredado esto, otra vez lo vuelvo a mencionar. Ya la siguiente vez ya vamos a trabajar perfectamente con Gram-Schmidt. Y ahora sí ya voy a dejar una lista, unos ejercicios para ver si entienden el algoritmo modificado. Esto nada más es un repaso, como les dije. El algoritmo modificado de Gram-Schmidt es el que sí se va a programar, es en el que sí vamos a entender el algoritmo. Y ya después veremos Householder y veremos cómo aplicar, dónde aplicar QR. Se puede aplicar para resolver sistemas de ecuaciones, lo cual no recomiendo. Aunque no lo crean, hacer productos de matrices ortogonales no es óptimo. En esa aplicación pues no se la recomiendo. Pero se puede hacer para algo que hacen en laboratorio, que es el proceso de mínimos cuadrados, que es una forma de aproximar una función polinómica a un conjunto de puntos dados, un tipo de interpolación que es muy óptima para nuestro caso. Va a ser la mejor aproximación que pasa por una cantidad finita de puntos. Lo vamos a ver en dos casos, con un polinomio como ustedes lo conocen tradicionalmente, y lo vamos a ver con polinomios trigonométricos, que es la mejor de todas las aproximaciones. Entonces, espero que esta parte quede clara, si fue un poco enredado, y ya la siguiente vemos Gram-Schmidt modificado.